todos. Muy buenos días, iglesia. Dios le bendiga abundantemente en esta mañana. Un día estaremos en su presencia y su rostro podremos ver. Un día estaremos delante de su gran majestad y podremos glorificar el nombre de nuestro Dios. Pensaba mientras cantábamos, qué maravilloso sería aquel día cuando nosotros estemos en su presencia y ya no tengamos que preocuparnos por confesar pecados, por pedir sanación, por pedir ayuda, auxilio a nuestro Dios, porque ya estaremos delante de Él transformados, glorificados, en una plena comunión con nuestro Padre Celestial. Y ese día será glorioso, ese día será maravilloso, cuando ya nosotros podamos estar en su presencia en esta condición. Y precisamente la carta de Romanos, en la porción de esta mañana, nos va a motivar, nos va a hablar de que vendrá ese momento, vendrá ese día donde nosotros no vamos a necesitar ya estar en esta tierra padeciendo y sufriendo, sino que estaremos en su presencia, que el sufrimiento, que las situaciones difíciles que nos asedian en esta tierra van a desaparecer. La semana pasada vimos que tenemos un andar. La vida cristiana se puede vivir de dos maneras, decíamos, o en el espíritu o en la carne. Y el apóstol Pablo estaba tratando de decirnos desde el principio del capítulo 8 que no hay condenación. No existe ninguna condenación para aquellos que están en Cristo. Y decíamos que en Cristo significa salvo, que nos liberta de la condenación eterna, y en Cristo significa nuestro andar aquí ahora en la tierra, que nos liberta entonces del juicio temporal que Dios puede ejercer en sus hijos en esta tierra. Tenemos que andar en el Espíritu, tenemos que vivir una vida de obediencia a Dios para disfrutar de esa bendición de no estar siendo condenado por nuestro Dios por causa de la desobediencia. Así que esta vida espiritual que nos equipa para vivir en un mundo caído, para poder vivir en este cuerpo carnal, debe de ser el norte de todo hijo de Dios. Todo hijo de Dios tiene que anhelar vivir en el Espíritu. Todo hijo de Dios tiene que anhelar vivir para la gloria de su Dios. Dice el apóstol Pablo que si el Espíritu está en nosotros, el anhelo de un hijo de Dios va a ser vivir para Dios. Es imposible ser hijo de Dios y desear vivir para la carne. Eso no puede, eso no es coherente. Es coherente. Nosotros necesitamos una vida que anhele vivir para nuestro Dios. Y decíamos que no es una vida perfecta, no es una vida sin pecado, todo lo contrario. Ya Pablo dijo en el capítulo 7 que había una ley en su cuerpo, que él veía algo que lo que él deseaba hacer, él no lo hacía, él pecaba. Así que Pablo no está diciendo que vamos a vivir sin pecar, Pablo no está diciendo que vamos a vivir de manera perfecta. Pablo está diciendo que Dios nos ha equipado con el Espíritu Santo para que cuando nosotros pequemos, tengamos un abogado que nos defiende, un espíritu que nos convence del pecado. Esta confesión, este reconocimiento me conecta, me mantiene conectado a mi Salvador. Y puedo vivir en victoria entonces. Pero es importante entender que todos nosotros necesitamos un motivo por el cual hacer las cosas. No es verdad que tú y yo vamos a vivir en santidad porque sí, porque el pastor me dijo que yo tengo que vivir en el Espíritu, Dios me manda a vivir en obediencia y yo voy a vivir en eso porque me lo dijeron. Eso no va a pasar nunca. Todos nosotros hacemos las cosas con un motivo, porque al final debe de haber una recompensa. Cuando ustedes le predican el Evangelio y le hablaron que usted era pecador y que si usted no aceptaba a Cristo como su Salvador iba a la condenación eterna y que había vida eterna, usted respondió porque vio una esperanza, vio una recompensa.
pudimos ver el Evangelio, que hay una oportunidad y recibimos, aceptamos el Evangelio. Pero el andar del cristiano también necesita tener algunas cosas que lo motiven a vivir esa vida en el Espíritu. Y lo que el apóstol Pablo hace a partir del verso 18 al 27 es darnos algunas razones, algunas evidencias de por qué tú y yo tenemos que vivir esa vida en el Espíritu. Vale la pena esa lucha, vale la pena los padecimientos que tenemos en la carne ahora mismo. Y es porque viene una recompensa, viene una esperanza para todos nosotros. Y quiero que me acompañen a Romanos capítulo 8, verso 18 al 27, para que veamos estas cosas. Romanos 8, verso 18 al 27. Dice la palabra de Dios: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu. Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza. Porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues qué hemos de pedir como conviene, no sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Oremos. Señor, te damos gracias por tu hermosa palabra. Gracias por la gran oportunidad que nos brinda en esta mañana de llegar a tu casa sanos, salvos, con las condiciones adecuadas para alabar tu nombre, proclamar, exaltar, recordar que un día, Señor, estaremos en tu presencia. Un día estaremos ahí en tu trono, cara a cara contigo, transformados, renovados, sin la necesidad, Señor, de padecer en este cuerpo. Estaremos, Señor, en una creación nueva. Estaremos donde hay cielo y tierra nueva. Y allí tú estarás en medio de nosotros, como nuestro gran Dios, gobernando, oh Señor, tu pueblo. Padre, ayúdanos no solamente a conocer esto, permítenos comprender la magnitud de lo que hoy vamos a predicar. Porque si no entendemos cuál es nuestra esperanza, no podremos correr bien nuestra carrera, Señor. Permítenos como buenos atletas tener claro hacia dónde vamos. Porque si no podemos entender tu voluntad, ¿cómo podremos vivir en obediencia? Te alabamos en esta mañana, Padre. Pongo mi corazón en tus manos. Por tu gracia, por tu misericordia, úsame, porque digno no soy. Y a tu pueblo, Señor, que ha de escuchar este mensaje, prepara sus corazones, toma sus cargas, sus luchas. Yo te pido que tú le permitas a ellos abrir su entendimiento, que el Espíritu Santo hable a su corazón y que podamos nosotros juntos glorificarte en esta mañana. Te alabamos y bendecimos por Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien, hermanos, dejando claro que Dios nos ha equipado para que andemos en victoria a través del Espíritu Santo, el apóstol Pablo va a continuar lo que acabamos de decir, desarrollando el tema de la esperanza, por lo cual nosotros tenemos que vivir.
si vamos a vivir, si vamos a andar en el Espíritu, tiene que haber alguna razón. Las cosas que sucederán y alcanzaremos los hijos de Dios deben ser un estímulo para vivir en obediencia. Ninguno de nosotros va a asumir un gran desafío sin una buena motivación. Ninguno de nosotros. En la vida, si a usted le van a poner una tarea, una responsabilidad grande, tiene que haber algo, una recompensa, una motivación por el cual usted hacer eso. A usted no le dicen usted va a ser gerente ganando el mismo sueldo, ¿verdad? ¿Cuántos asumirían mayor responsabilidad en su empresa, más trabajo, más responsabilidad por el mismo salario? ¿Cuánto lo harían? Mi hermana ahí, bien mi hermana. Usted también, hermano, qué bueno. Yo sé que lo vamos a asumir, pero a los 3 meses vamos a ir donde el jefe, mira, yo creo que tú tienes que aumentarme el salario. ¿Verdad? De buena voluntad, sí, ok, yo te voy a colaborar. Pero la verdad, hermanos, es que aunque nosotros asumimos a veces más responsabilidad en los trabajos, en el tiempo la carga nos obliga a acercarnos a pedir más recompensa. Porque es natural. Si voy a asumir una responsabilidad, yo quiero mirar cuál es la recompensa que voy a adquirir. Cuando un atleta va a la Olimpiada y dedica horas de práctica, de trabajo, todos los días en la semana, 4 o 5 horas de su tiempo, corriendo, levantando pesas, boxeando, practicando, no lo hace porque es un apasionado del deporte. Lógicamente, tiene que tener pasión y ama el deporte y quiere el deporte, eso es verdad. Pero en el corazón de ese atleta existe una motivación de recompensa. Puede ser económica, puede ser emocional, a alguna gente no le importa ni siquiera el dinero, pero el hecho de sentirse que son importantes o son los mejores es suficiente, de verdad. Hay gente que con eso es suficiente. Su pago es emocional. Pero todos tienen una motivación a la hora de correr. Todos van a tener en común esto. Hay una esperanza al final de todo esto. ¿Por qué, hermanos? Porque sin esperanza no nos movemos. Y si el apóstol Pablo le está diciendo a la iglesia que tienen que andar en el Espíritu, la iglesia tiene que entender por qué tenemos que andar en el Espíritu. ¿Por qué vale la pena los padecimientos que tú y yo sufrimos en esta tierra? ¿Por qué vale la pena, a pesar de nosotros vivir o querer vivir en obediencia a Dios y sufrir en la carne, vale la pena hacerlo? Y lo que voy a decir quizás no es nada nuevo, pero yo quiero que podamos llegar al punto de comprender el valor que tiene lo que voy a decir. No es solamente saber lo que voy a decir, sino el valor que tiene lo que voy a decir. Porque lo que Pablo va a explicar a la iglesia es determinante para que ellos puedan vivir en esperanza. ¿Y qué esperanza? ¿Qué significa tener esperanza? El Señor Jesús, cuando estuvo en la tierra, en el Evangelio de Juan, capítulo 16, verso 20 al 21, y Él está hablando aquí de lo que ellos van a tener que pasar cuando Él se vaya. Va a venir un proceso de sufrimiento. Y ellos están diciendo, ellos no están entendiendo por qué si Cristo es el Mesías, es el Rey de la tierra, ahora está diciendo que Él se va a ir. Y ellos están preguntándose, ¿y el reino tuyo? Cuando no es ahora. Porque ellos pensaban que Jesús iba a reinar en ese momento. Y lógicamente podía hacerlo siempre y cuando su pueblo lo aceptara. Si los judíos hubiesen aceptado a Jesús, Él establece su reino. Así que ellos tienen la esperanza que el Mesías, si Él es el Mesías, Él viene a reinar, va a ser ahora. Pero cuando Jesús le dice que Él se va por un poco de tiempo, la preocupación lo invade. ¿Qué va a pasar con nosotros ahora? Y dice el verso 20 del capítulo 16, de cierto os digo, que vosotros lloraréis y lamentaréis, y el mundo se alegrará. Pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convierta en gozo. La mujer cuando da luz tiene dolor, porque ha llegado su hora, pero después que ha dado a luz un niño, ya no se acuerda de la angustia, por el gozo de que haya nacido un hombre en el mundo.
Esta es la esperanza. ¿Qué es esperanza? La esperanza es lo que nos ayuda a olvidar el dolor porque viene algo mejor. Y Jesús estaba diciendo a los discípulos, no importa lo que ustedes padezcan ahora, van a llorar, van a sufrir, pero eso se va a olvidar. Y eso que para nosotros es gravísimo, y ese cansancio a veces de tantas pruebas, dolor, situaciones que vivimos en la carne, dice el apóstol Pablo, ustedes no se van a acordar de eso. Lo que lo está poniendo loco a ustedes ahora, lo que lo desanima, lo que ustedes piensan que se le está acabando el mundo, eso no se compara con lo que viene. Y la esperanza, hermano, eso es lo que nos ayuda a mantenernos enfocados en lo que tenemos que hacer. Por eso cuando también Jesús le habla en Mateo 28 que se va, le da la gran comisión, le da un enfoque. La esperanza le permite enfocarse. Por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones y hasta que yo, ¿cuándo? Hasta que yo regrese. He aquí yo estoy con vosotros hasta el fin del mundo. Hay una esperanza de que Cristo va a estar con nosotros, acompañándonos. Hay una esperanza de que Él va a regresar. Y la esperanza nos da enfoque. Me permite a mí concentrarme en una sola cosa, porque por eso vale la pena vivir. Así que la esperanza me ayuda a olvidar el dolor, la esperanza me ayuda a enfocarme, y la esperanza también nos enseña a vivir. El apóstol Pablo en el capítulo 8, volviendo a Romanos, terminó la porción de la semana pasada en el verso 16 al 17 de la siguiente manera: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y si hijos también herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Esta es la esperanza. La esperanza me enseña a vivir como yo tengo que vivir. Ustedes son hijos de Dios, dice Pablo. Somos hijos de Dios. Vamos a ser herederos con Cristo y coherederos de su gracia. La esperanza nos enseña a vivir. Y si yo voy a vivir en el Espíritu, yo tengo que tener esperanza. Pero debo de comprender la esperanza. Tengo que comprender cuando estoy sufriendo que lo que estoy pasando no se compara con lo que voy a recibir. Así que yo puedo superar una prueba, una debilidad, un desánimo cuando yo tengo claridad de que esto que estoy pasando, que me tiene abrumado, que me tiene turbado, no se compara a la gloria venidera. Y eso es lo primero que el apóstol Pablo establece en el verso 18. Así que quiero compartir 4 esperanzas que nos deben de animar a andar en santidad. Y la primera es esta: nuestros padecimientos no son comparables con la gloria venidera. Eso es lo que dice el verso 18. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. No es comparable. Hermanos, en el mundo en que estamos, y Jesús estaba preparando a sus discípulos para que ellos entendieran que en el mundo lo que hay es aflicción. Yo sé que a veces estamos desesperados, yo sé que a veces se soluciona este problema y surge el otro. Solucionamos este problema y viene el otro problema. Y pasan 2 días de inquietud y surge otra tormentica por aquí. En cualquier esfera, en cualquier situación, y a veces ni siquiera es una situación tuya, es de otra persona que te afecta a ti, pero estamos en un mundo caído. Y estamos en un mundo donde habrá aflicción, habrá dolor. ¿Qué es lo primero que hace un niño cuando nace? Llorar. Usted no habla, usted no come, usted no, ni para respirar tiene que gritar. Ese es el mundo donde vivimos. Cuando el niño sale y no grita, le dan por las nalguitas para que grite, porque hay que gritar desde que usted llega aquí. Usted no tiene un minuto de nacido, está gritando. ¿Y usted cree que va a terminar la vida sin gritar? No, te va a gritar, todavía le falta gritar. Ya ahí Dios nos marcó el paso de la vida. Vamos a llorar, vamos a sufrir, vamos a padecer. Por esto nosotros necesitamos
aliento de parte de la palabra de Dios. Necesitamos el mensaje de Dios para fortalecernos en medio de los padecimientos de la tierra, porque vamos a padecer. Y el Evangelio nos brinda la oportunidad de tener esperanza y de saber que esto es temporal. Pero lo mejor del mundo es que aunque es algo como caótico y nos sentimos a veces totalmente oprimidos, no se compara con la gloria venidera. No se compara con lo que vamos a experimentar aquel día en la presencia de nuestro Dios. Jesús le dijo a los discípulos ahí mismo en el capítulo 16 de Juan, verso 33, en el mundo tendréis aflicción. Eso es garantizado, eso es una promesa. De la promesa que usted no menciona, usted no menciona la promesa buena de Dios, ¿verdad? Dios me prometió que me va a bendecir y yo te prometo que tú vas a sufrir. ¿Usted sabía eso? Es una garantía. ¿Debe sorprender a un hijo de Dios el sufrimiento? No. ¿Tiene que atormentarnos y sacarnos del propósito de Dios una prueba, una situación difícil de sufrimiento? No. ¿Por qué? Porque los hijos de Dios tenemos que estar listos para las pruebas. Porque lo primero que Dios le está diciendo a sus discípulos, recuerden que Jesús está entrenando a sus discípulos. Y Él está diciendo, ustedes van a tener aflicción. Prepárense. Lo más importante, hermanos, no son las aflicciones. Y Dios lo que quiere que entendamos es que nuestro propósito en esta tierra no está enfocado en el dolor que padecemos aquí. Que hay algo mucho mejor que está por encima del sufrimiento. Y Pablo dice que él está seguro de esto. Pues tengo por cierto, tengo la certeza de que los padecimientos de este mundo no se comparan. Es seguro, hermano, nuestros padecimientos no van a ser comparables con esa gloria. Y es seguro que se va a manifestar en cada uno de nosotros, los hijos de Dios. Así que cuando estés triste, cuando estés sufriendo, cuando estés padeciendo, recuerda que va a venir un día donde tú no vas a recordar ni siquiera eso que estás pasando ahora. No lo vas a recordar. Porque va a ser tan grandioso lo que vas a experimentar en la presencia de Dios que lo que pasamos en esta tierra no será recordado. ¡Qué bueno! Miren que hay cosas que pasaron en nuestra niñez y ha sido tan dolorosa que 20, 30, 40 años, 50 años después las recordamos. De tan difícil que fue. Sin embargo, todo tu sufrimiento y mi sufrimiento de todas nuestras vidas en esta tierra, aquel día vamos a experimentar algo tan maravilloso que no tendremos memoria de nada de lo que nos ocurrió aquí. Ya no habrá más lloror, ya no habrá más lágrimas, ya no habrá más, Señor, consuélame, Señor, ayúdame, Señor, ven en mi auxilio, tú eres mi refugio, tú eres mi roca, porque estaremos, hermanos, juntos, habitando en la presencia de nuestro Dios. Ya no tenemos que pedir más el auxilio, porque el auxilio estará con nosotros permanentemente, eternamente. Esto tiene un valor importantísimo si los hijos de Dios comprendemos que vamos a vivir una vida eterna en esta condición. Esta condición de paz, esta condición que vamos a disfrutar con Dios, va a ser eterna, hermanos. Estas son esperanzas eternas, son cosas que van a ocurrir en la eternidad, por siempre y para siempre. Tú y yo estaremos en la presencia de Dios sin más tormento. No se comparan los 60, 70, 80, 100 años que viven en esta tierra con la eternidad en paz y en gozo. El Evangelio de Salvación nos otorga una promesa y una esperanza certera en un tiempo futuro. No se compara con esto. En segundo lugar, el apóstol Pablo nos muestra una segunda esperanza para nosotros, y es que la creación será libertada de la esclavitud de la corrupción. No solamente nosotros vamos a tener la oportunidad de disfrutar en la presencia de Dios y olvidar nuestro padecimiento, también la tierra será libertada. ¿Y por qué, hermanos? Porque
muchas veces cuando hablamos de la caída de la humanidad, hablamos de la consecuencia de Eva, de la consecuencia de Adán, de la consecuencia de la serpiente. Pero obviamos un cuarto actor. Hay un cuarto actor en Génesis. Vamos a Génesis capítulo 3. Hay un cuarto elemento que también fue afectado y fue nuestra tierra. Cuando Dios castigó a Adán, a Eva, a la serpiente, también afectó nuestra creación. Capítulo 3, versos 17 al 19. Dice, y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él. ¿Qué dice ahí? Maldita será la ¿qué? La tierra. ¿Por quién? Por causa del pecado, por causa del hombre. Así que Adán es condenado y tiene consecuencia. Eva es condenada y tiene consecuencia. La serpiente es condenada y tiene consecuencia. Y la tierra es condenada y tiene consecuencia. Y la tierra sí puede decir, ¿y yo qué hice? La tierra sí puede, ajá, ¿y yo qué fui? ¿Y yo qué hice? Pero eso fueron lo que tú creaste. La tierra quedó sujeta a una consecuencia. Dice el verso 18, espinos y cardos se producirán y comerás plantas del campo. Dice el verso 19, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y polvo volverás a ser. La tierra quedó bajo consecuencia por causa del pecado. Así que el pecado dañó al hombre, a la mujer, condenó a Satanás, que ya estaba condenado, y la tierra. Y la tierra entonces va a padecer, va a sufrir. Si usted ha visto noticias en esta última semana, se ha dado cuenta de todo lo que está ocurriendo en diferentes partes del mundo. Las inundaciones están acabando con muchas regiones y países. ¿Consecuencia de qué? Del pecado. El hombre tenía una responsabilidad en la creación. Administrarla. Eso es parte de lo que Dios nos dejó a nosotros. Tienen que administrar la creación. Pero nosotros no hemos administrado bien la tierra. La ambición, el deseo de poder, ha hecho entonces que el hombre no sea un buen mayordomo y la tierra, aparte de que está bajo condenación, ahora está bajo la mala administración de nosotros. Y esto, causa del pecado, ha dañado la tierra y por esto es que Juan ve en Apocalipsis, ¿qué ve? Un cielo nuevo y una tierra nueva, porque esto va a quedar inservible, sobre todo después que venga el juicio de Dios. Esta tierra tiene que ser también transformada. Así que no solamente vamos a padecer nosotros y vamos a disfrutar de Dios, la tierra también necesita un proceso. Y dice el verso 19 al 20, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. La tierra desea que tú y yo seamos glorificados. La tierra desea que Cristo venga. La tierra desea que nosotros, los hijos de Dios, seamos transformados. ¿Por qué? Dice el verso 19, porque la creación fue sujetada a vanidad. No por su propia voluntad, sino por causa de el que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora. Hermanos, la creación anhela la manifestación de nosotros. Va a ser tan glorioso lo que va a ocurrir en el pueblo de Dios que la creación será impactada. Así como fue impactada por el pecado de Adán y Eva en Génesis, cuando venga la redención del pueblo de Dios y la manifestación de nosotros como hijos de Dios, la tierra también va a ser impactada. Así que ella misma está anhelando, dice, con gemidos, anhela que ocurra la manifestación de los hijos de Dios, porque eso va a ser glorioso. Y la tierra sabe que ella va a recibir una transformación. El Dios de la creación estará tratando, moldeando nuevamente
lo que conocemos hoy como creación. Así que la humanidad grita que esto debe de cambiar. La creación grita que esto debe de cambiar. Los hijos de Dios gritamos de que las cosas no van bien. Todos creemos que las cosas no van por buen camino. Así que algo debe de cambiar. Y eso lo va a hacer nuestro Señor Jesucristo. Esto lo hace nuestro Señor Jesucristo. Cambia nuestras vidas y va a cambiar toda la creación. Dice el apóstol Pablo, le dice a la iglesia, que la creación será libertada a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. De igual manera, ella será transformada. ¿Por qué? Dice que la creación, el verso 20 dice, fue sujeta por Dios con la esperanza de ser transformada. Cuando Cristo murió en la cruz, trajo esperanza para la tierra. Sea eso. Para una nueva creación, trajo la oportunidad de que la creación caída pudiera volver a ser una realidad. Nosotros vamos a estar en un paraíso. ¿Y qué fue lo que Dios hizo en Génesis? Un paraíso. Un lugar perfecto donde el hombre podía habitar. Y se cayó en el pecado y Cristo en la cruz trajo la redención de la humanidad y con ese proceso y ese plan de Dios de redención de nosotros, trajo la redención de su creación. La sujetó para que ella también recibiera la bendición nuevamente de ser transformada. Así que la tierra, como nosotros, será desechada, nuestro cuerpo, ¿verdad? La carne será desechada para ser glorificado. Eso mismo va a ocurrir con la tierra. Ahora entendemos mejor por qué Apocalipsis está escrito. ¿Por qué viene la copa de ira? ¿Por qué los caballos? ¿Por qué el juicio de Dios a la tierra? ¿Sabe por qué? Porque esta tierra también tiene que ser transformada, como nosotros seremos transformados. Tú no puedes heredar el cielo con este cuerpo, tú tienes que ser transformado. La tierra no puede ser el lugar donde la iglesia y los hijos de Dios habitemos en el reino con Cristo si no es transformada. Tendremos una nueva creación. Ella necesita, dice el apóstol Pablo, ser libertada de sus padecimientos, de versos 21 al 22. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción. Está esclava, está sujeta a la perdición, a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una y aún está con dolores de parto hasta ahora. Hasta ahora ella está sufriendo. La creación lo único que está haciendo ahora mismo es padeciendo como nosotros, sufriendo la consecuencia del pecado. Pero un día también va a ser glorificada, un día va a ser transformada. La tierra perdió su propósito y pasó a ser algo temporal. Cuando Dios hizo la tierra, lo hizo para que habitáramos aquí, para que permaneciera por siempre también. Pero se perdió en el pecado. El pecado la convirtió en una tierra temporal. Por eso está sujeta, dice, a vanidad. ¿Qué es vanidad? Algo temporal. ¿No dijo Salomón esto? Vanidad de todo es vanidad, porque eso es lo que es la tierra, eso es lo que es la vida. Después del pecado todo se convirtió en algo vano y por eso la esperanza de Cristo es eterna. Tiene que ver con algo que no va a perecer. La tierra va a disfrutar también de esa transformación. La tercera esperanza es nuestra adopción, hermanos, en Cristo Jesús. Vamos a ser adoptados y vamos a ser redimidos. Dice el verso 23 al 25. Dice, y no solo ella, no solamente la tierra, no solamente la creación está en esta condición. Dice, verso 23, y no solo ella, sino también nosotros mismos, que tenemos la primicia del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve
no es esperanza, porque lo que alguno ve, hay que esperarlo, pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. La esperanza tiene la característica de que tiene que ser algo que no se ve. Es algo futuro, y por eso yo decía, no es solamente entender que Cristo viene, no es solamente saber que vamos a ser transformados, es si yo puedo comprender eso. ¿Qué significa eso para mí como creyente? Porque eso es personal. Lo que yo estoy diciendo hoy es muy personal. ¿Qué me importa a mí que la tierra sea cambiada y removida, Jonathan? O sea, ¿qué me importa a mí que yo sea glorificado y que yo no recuerde mis padecimientos de la tierra? ¿Qué significa eso para mí? Cada quien va a mirar eso de manera diferente y le va a dar un valor diferente. Lo que yo sé, hermano, es que si no tenemos una esperanza clara y si eso no es un verdadero motivo para tu fe, tú no vas a poder vivir y andar en el Espíritu correctamente. La única manera de yo andar en el Espíritu es si yo comprendo la recompensa. Si yo comprendo y valoro lo que me están ofertando. Esa es la oferta de Dios. Dios está diciendo, lo que tú padeciste aquí, mira, tú me lo vas a recordar. Cree en mí, yo te lo aseguro. Mira, yo te voy a dar una creación nueva. Va a haber una creación nueva. Esa creación, un nuevo mundo. Tú vas a tener un nuevo reino. Yo vine a preparar morada. Ustedes van a tener un lugar muy especial conmigo. Ustedes van a ser adoptados. Ustedes van a tener los derechos de hijos. Y lo que significa eso para ti y lo que significa eso para mí es lo que nos va a dar la fuerza para decir, vale la pena vivir en el Espíritu. O va a decir, no, pero que eso sí, se oye muy interesante, muy bueno. Yo lo he escuchado anteriormente. Sí, me lo han dicho varias veces. Sí, la Biblia lo dice. Yo creo que la Biblia dice. Si eso significa para ti, eso no es un motivo para tú vivir en obediencia. Cuando miramos un orfanato, vemos niños que están siendo cuidados. Lo vemos en la película, lo podemos mirar en nuestra ciudad, hay algunas casas de acogida de niños así. Y esos niños están esperando que una familia los señale y diga, yo quiero ese niño para mí. Esos niños están ansiosos de que llegue ese día, de que llegue una pareja y lo adopte como su hijo, le ponga su nombre, su apellido y le dé los derechos de familia. Sin importar que es totalmente diferente a la familia de origen. Yo he visto personas orientales con morenitos, norteamericanos con morenitos, o morenitos con blanquitos, que inmediatamente ustedes ven y dicen, ese no es hijo de él. ¿Verdad? Vemos a una familia con un niño que no se parece en nada a ellos y decimos, no, ese no puede ser hijo de él. Usted no sabe. Porque existe una figura que Dios usa para nosotros también, que se llama adopción. Y esa figura nos constituye en hijos legítimos de la familia. Y esta es la tercera gran esperanza que el apóstol comparte con la iglesia. Nosotros vamos a ser adoptados y redimidos. Y si eso no significa mucho para ti, para mí sí significa bastante. El apóstol va diciendo que no solamente la tierra gime por este tiempo de redención, dice que nosotros también tenemos la esperanza de que esto va a ocurrir. ¿Y por qué? Porque dice aquí el apóstol en el verso 23 que tenemos la primicia del Espíritu. Se nos depositó, Dios mora, habita en nosotros mismos para poder darnos ese certificado de hijos adoptados. Y esta es la esperanza, verso 24, porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo?
Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Y esa es la importancia. ¿Cómo yo voy a aguardar? ¿Cómo voy a esperar algo que no veo? Porque la esperanza necesita o tiene esa característica. Usted no puede ver. Por eso la bienaventuranza es para aquellos que creen sin ver. Por eso la bienaventuranza para aquellos que pueden vivir el evangelio sin milagros y señales. Porque dice la palabra que demandamos señales, milagros por nuestra falta de fe. Por no conocer a Dios, por no tener una relación verdadera con Dios y no creer su palabra, yo necesito mirar cosas. La incredulidad hace esto, pero los hijos de Dios no. Nosotros lo deseamos con gemidos, como esos niños que están esperando ser adoptados. Lo esperamos con paciencia, aún sin verlo. Vamos a ser herederos, hermanos, hijos de Dios. Imagínese usted que lo adopte un príncipe, un rey, y lo haga parte de su reino. ¿Cómo le cambiaría la vida a usted esto? Pero ¿cómo no cambiaría la vida cuando nuestro Dios también venga, nos haga parte de su familia, de su herencia, de su propia gloria? Coheredero con Cristo estaremos ahí. Esa es una gran noticia, esa es una gran esperanza que debe motivarnos a vivir en obediencia a nuestro Dios. Por último, el apóstol Pablo dice que el Espíritu nos acompaña y nos ayuda conforme a la voluntad de nuestro Dios. Hay una esperanza. ¿Usted ha visto el Espíritu Santo? No. Pero le voy a decir, el Espíritu Santo está en usted si ha creído. Lo vimos la semana pasada en Efesios, que habiendo escuchado el Evangelio de verdad, la palabra de salvación, fuimos sellados por el Espíritu Santo de la promesa. Es la redención adquirida de nosotros. Es la garantía, es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es la garantía de que nosotros somos hijos de Dios, pero el Espíritu Santo es el acompañante de nosotros de viaje. ¿Cuántos han ido al Pico Duarte aquí? O a una loma de esas que necesitan, a unos ríos que hay que llevar. Todo el que va al Pico Duarte, todo el que quiere ir a Río Partido y esos ríos que son muy lindos en nuestro país, requieren de un guía. Nadie se atreve a coger para allá. Déjame ir a ver si yo llego allá arriba a la cima. Usted sabe lo que va a pasar, ¿verdad? Eso mismo. Sin embargo, nosotros no andamos, no asumimos ningún riesgo en un viaje así sin una persona que nos acompañe. Por los peligros, por el riesgo que existe. Dios, hermano, es mejor que nosotros. Dios sabe dónde estamos, Dios sabe que estamos en un mundo caído, Dios sabe las luchas que tenemos, los problemas que tenemos. Él no podía irse y dejarnos solos. Jesús le dijo a sus discípulos, tranquilo, yo me voy, pero yo le dejaré el Consolador. Pero no solamente se lo dejó a ellos, se lo dejó a ti, me lo dejó a mí, porque nosotros no podemos llegar al Pico Duarte sin un acompañante. No vamos a llegar a la gloria eterna si el Espíritu Santo no está con nosotros, hermanos. Imposible. Ese viaje glorioso, ese reino eterno, esa gloria, nosotros no vamos a llegar a ella sin un acompañante. Adivina qué hizo Dios. Nos dio el Espíritu Santo. Nos equipó, por eso es que nosotros podemos vivir en victoria. A pesar de las dificultades, de las pruebas, de la lucha, el padecimiento en este mundo, tú y yo podemos llegar a la meta. Solo tenemos que creer en la esperanza que tenemos. Y esa esperanza viene acompañada del Espíritu Santo, dice el apóstol Pablo en el verso 26 al 27. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Primera función del Espíritu Santo. En este texto. ¿Qué hace? Nos ayuda. Jesús dijo, ¿qué hace? Nos consuela. Cuando usted quiera hablar del Espíritu Santo, tiene que saber cuáles son las funciones del Espíritu Santo. Si usted dice, yo sentí el Espíritu Santo, lo primero que tiene que saber es, la función del Espíritu es hacerme sentir el Espíritu Santo.
Esa es una función del Espíritu Santo, hacerte sentir que Él está ahí. Para yo atribuirle algo al Espíritu Santo, yo tengo que saber lo que el Espíritu Santo hace. Para yo saber quién es Jesús y qué hace Jesús, yo tengo que saber cuáles son los atributos de Jesús y qué hace Jesús. Para yo saber quién es el Padre, yo tengo que saber cuáles son los atributos y las funciones del Padre. Si Dios es Trinidad, un Dios trino, lo que yo tengo que preocuparme es cuál es la función de cada uno de ellos en mi vida como creyente. El Padre es el proveedor, en resumida cuenta. Todo lo que tenga que ver con provisión para tu vida, pídeselo al Padre. Económica, física, emocional, espiritual, todo lo que tú necesites como cristiano. Fuerza, sabiduría, todo lo que tú necesites pedir, pídeselo al Padre. Porque Él es papá. El Padre, su función es suplir. Todo lo que tú necesites en relación a la salvación, ¿de quién es? De Cristo. El hombre pecador, ¿qué necesita conocer? A Cristo. ¿Por qué predicamos a Cristo, al pecador? Porque lo que él necesita conocer no es al Padre que provee, él necesita conocer al Dios que murió por él. Entonces tu enfoque a un inconverso va a ser presentarle a Cristo siempre. La persona de Jesús, Él es el Salvador del mundo. Él provee vida eterna. Él provee salvación para el hombre. ¿Y el Espíritu Santo qué es? Es el acompañante, es el consolador. ¿Cuál es su función? Consolarnos en medio de las tribulaciones, consolarnos en medio de las pruebas, consolarnos cuando las situaciones se ponen difíciles. En el mundo tenéis aflicción, pero tranquilo, yo he vencido al mundo y le voy a dejar un acompañante. No se preocupen. El Espíritu le va a ayudar a ustedes a llegar a la meta. Ahora, dependan del Espíritu Santo. Confíen en el Espíritu Santo. Cuando usted esté triste, dolido, cuando usted no tenga fuerza, confíe en el Espíritu. Dígale al Espíritu Santo, ayúdame, yo necesito de tu ayuda. Me estoy perdiendo, estoy desorientado, no sé por dónde voy. Dame dirección, dame sabiduría, permíteme ver el camino. Porque Él es el guía en nosotros. Y tenemos que aprender a hablar con el Espíritu Santo. Que a veces lo tenemos como marginado, ¿verdad? El Espíritu Santo es real. Es la tercera persona de la Trinidad. Y es tan importante como el Padre y como el Hijo. Él es Dios. El Espíritu Santo es Dios y está en nuestras vidas para ayudarnos en este mundo que no ha sido redimido. Para ayudarnos en medio de la lucha entre la carne y el Espíritu de nosotros. El Espíritu Santo decía, le dice a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. ¿Por qué? Porque Él viene para ayudarnos. Dice el verso 26. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No sabemos, segunda función del Espíritu Santo. El intercesor en nuestras oraciones. Mire, fíjese lo complejo de esto. Ni siquiera sabemos orar. Cuando usted ora y Señor, y ahí sorprende el Señor con su palabra bonita, y Señor, tú eres Jireh, tú eres Yadolonai, así todo griego, todo hebreo, todo chulo, así. Está el Espíritu Santo allá delante del Señor. Señor, mira, lo que quiere decirte es esto. No le haga caso a ese, es esto. Y no sabemos ni orar, hermanos. No sabemos orar. El Espíritu Santo es la herramienta que Dios puso en nosotros para que lo que tú y yo expresemos a Dios llegue de la manera correcta a Dios. Él es intermediario de nuestra súplica, de nuestras oraciones. ¿Por qué? ¿Por qué el Espíritu hace esto? Porque Santiago dice que nosotros no sabemos orar, no sabemos pedir, dice Santiago, capítulo 4, vamos allá. Santiago capítulo 4, verso 3. Pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar vuestros deleites. No sabemos pedir. Señor, y mira, a veces pedimos cosas que son muy espirituales. Dame sabiduría, dame pasión por la lectura, dame pasión por orar.
Pero hasta eso lo hacemos mal a veces, hermanos. A veces yo quiero más sabiduría para gloriarme. Quiero ser más espiritual para gloriarme. Hasta eso, hasta queriendo hacerlo bien, lo hacemos mal. Hasta queriendo hacer la voluntad de Dios, pecamos. Fíjese la batalla que tenemos entre la carne y el espíritu, que aún nuestro deseo de hacer la voluntad de Dios, fallamos. Y por eso Dios dejó el Espíritu Santo. Para ayudarnos, para que nos acompañe, para que nos enseñe a pedir. No sabemos hacer esto. Porque a veces la intención ni siquiera es para la gloria de Dios. Tiene que ver para nuestros propios deseos. No sabemos orar. Porque hasta lo que queremos de parte de Dios es para nosotros, no para compartirlo. No quiero saber más de Dios para compartirlo con los demás. No quiero ser más dependiente para la gloria de Dios. Y a veces decimos, pero que Dios no me responde. Y dudamos de Dios, hermanos. ¿Cuántas veces oramos pidiéndole algo al Señor? Y cuando vemos que eso no ocurre, dudamos de Dios. O no estamos de acuerdo con Dios. Ni siquiera nos damos cuenta que Dios nos está librando muchas veces de eso que estamos pidiendo. Señor, yo quiero... Y el Señor, no, que no te conviene. Y yo quiero esa novia, y yo quiero ese novio, y yo quiero este esposo, y yo quiero este esposo. Y el Señor, no. Que no. Sí, pero que tú sabes que tú conoces mi corazón. Y el padre, que no, mi hijo, que eso no te conviene, que no te lo voy a dar. Pastor, pero yo ayuno y Dios ni me responde. Él no te lo, ayune a lo que tú quieras, Él no te lo va a dar. Porque te va a dar lo que te conviene para la gloria de su nombre. Él te va a dar su plan, su propósito. Él es padre. Y no es un padre caprichoso. Él no es como nosotros. Que nuestros hijos nos ablandan. Y nos ponen caritas así. Ay, tú no me lo vas a dar. No le haga carita a Dios. Usted y yo no vamos a manipular a Dios. Porque como padre, Él sabe que es lo mejor para nosotros. Él no va a perder de enfoque que eso es lo que más nos conviene. Aunque pataleemos y gritemos, Dios es un Padre justo, bueno, santo. Así que el Espíritu Santo está, hermano, para interceder por nosotros. Dice el verso 27, más el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios, intercede por los santos. Intercede. No solamente Él intercede por nosotros, pero Él intercede para buscar esa voluntad de Dios. El Espíritu se intercede conforme a la voluntad de Dios. No solamente intercede por nosotros, intercede conforme a la voluntad de nuestro Dios. Pero Él hace esto por nosotros, los hijos de Dios, los santos, dice. Intercede por los santos de Dios. Es interesante que el apóstol Pablo nos está llamando santos, nos está dando una identidad de que hemos sido separados para Dios, una identidad espiritual que tú y yo heredamos en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque tú y yo no éramos santos, no vivimos en esta identidad. La identidad de nosotros era ¿cuál? Pecadora. Vamos allá, Efesios capítulo 2, verso 1 al 3. Efesios 2, 1 al 3. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne,
haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Éramos hijos de ira. Cuando nosotros hablamos de naturaleza pecaminosa, cuando hablamos de pecador, hablamos de identidad. Sin Cristo, pecadores. En Cristo, santos. Cristo transforma y nos da una identidad nueva. Dice que antes nosotros vivíamos sin Cristo para los deseos de la carne, conforme al príncipe de las potestades del aire, que opera, dice, ahora en los hijos de desobediencia. Ahí estábamos tú y yo. Pero venido Cristo a nuestras vidas, Él cambia nuestra identidad y nos brinda entonces una nueva cédula, una nueva nacionalidad. Y esa nacionalidad tiene que ver con lo que Pablo dice allá, de ser santos. Los hijos de Dios hemos sido transformados y nos ha dado una nueva vida. Y el Espíritu Santo está en nuestras vidas para interceder delante de Dios conforme a lo que Cristo ha hecho. Tú y yo tenemos que vivir como santos porque Cristo nos ha hecho santos en su sangre. La vida en el Espíritu es una vida de santidad. La santidad progresiva de los hijos de Dios que andan en obediencia. Concluimos, hermanos, diciendo, si como creyentes no entendemos lo que el apóstol Pablo acaba de decirnos como iglesia, estoy seguro que ninguno de nosotros terminará bien la carrera que ha iniciado. Pues nadie corre bien sin tener clara su meta. Los hijos de Dios que van a terminar bien su carrera en esta tierra son los hijos de Dios que tienen la claridad de lo que les espera al final. Valoran eso que está ya al final eterno más que lo que está aquí en la tierra. Ponen el cielo por encima de la tierra. Buscan primero el reino de Dios y su justicia que las cosas terrenales. Solo aquellos que puedan permanecer enfocados en la cosa eterna terminarán bien la carrera eterna. Porque el cielo y la tierra pasarán, mas su palabra permanecerá para siempre. Que Dios bendiga sus promesas y su esperanza para nuestras vidas.